Soy Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media. ¿Qué tan fregado es ser joven en Colombia? Recientemente, una creadora de contenidos desató toda una polémica con un video en el que hablaba de los requisitos mínimos de su pareja. La turba enfurecida la castigó, la llenó de odio y hasta la amenazó de muerte. Después de ver el video y más allá del desafortunado tono y motivación, me quedé pensando qué tan cerca o tan lejos están los jóvenes colombianos de estos mínimos. ¿Qué tan fregado es ser joven en Colombia? Para este capítulo hablamos con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, con la excongresista Catalina Ortiz, con el experto en movilidad Darío Hidalgo, con Alejandro Velandia Rayo, director del Observatorio de Vivienda de los Andes, y con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Mi lentitud para entender temas de tendencias en Twitter es crónica. Empiezo a ver patrones, cosas que se repiten por cientos, pero no entiendo el origen de los temas. El último episodio de Entendimiento Tardío lo viví por cuenta de una andanada de gente que declaraba cuáles eran los mínimos y qué esperaban de otra persona para clasificar como pareja. Y todos arrancaban igual, comillas, tengo 23 años y para mí lo mínimo es, cierro comillas, y ahí arrancaban listados de exigencias. Que fuera hincha de X equipo de fútbol, distintas edades, número de propiedades, idiomas, gustos musicales, casi todo en clave de parodia, casi todas exigencias exageradas como si fueran cantantes en gira. Pero yo aún no entendía el chiste. Le escribí a la Mona, una de las personas del equipo de mis preguntas. Ella es famosa en TikTok y siempre está enterada de este tipo de movidas. A los 5 segundos recibo el video original, un video de la cuenta Salpicón 2.0 y le puse play. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tiene que tener por lo menos un vehículo. Preferiría motos, que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. Debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Ahí entendí todo, aunque para ser honesto, no le encontré la gracia a muchos de los comentarios. Hombres y mujeres respondieron a estas altísimas exigencias burlándose del físico de la influenciadora Mafe Rojas, titular de la cuenta. Odio en general, el patrón más permanente que veo en redes sociales desde hace ya varios años. Más allá de los 2 días de tendencia detrás del video, me quedé pensando si existen jóvenes colombianos en estas condiciones, qué tan lejos está un joven colombiano de ellas, y no para conquistar a esta creadora de contenido, porque solo se me ocurre que el único que podría clasificar hoy sería, por ejemplo, el fiscal Barbosa. Tengo la mayor formación de personas de mi edad en este país. Hablemos en serio. Con algunas reservas, casi todas estas exigencias llevadas a oportunidades para los jóvenes sería algo noble y el reflejo de que vamos por buen camino. Tener casa, educarse, saber un segundo idioma, viajar. Me quedo pensando, ¿cómo está la situación de los jóvenes colombianos con respecto al mundo? Si se pudiera escoger, ¿valdría la pena ser joven en Colombia? Lo primero que me encuentro es el último Índice Global de Desarrollo de la Juventud 2020, presentado en 2021. El informe es desarrollado por la Commonwealth, una asociación de 54 países, de todos los tamaños, formas y colores. También debo anotar que no es un informe que recoge los impactos del COVID, pero al parecer es el informe con datos globales comparables más actualizado posible. El índice contempla avances en salud y bienestar, educación, empleo y oportunidades, igualdad e inclusión, paz y seguridad y participación política y cívica. En otras palabras, con esta información se puede ver cuáles son los mejores y los peores países para ser joven, que según esta medición van desde los 15 hasta los 29 años. Y démonos por bien servidos porque para la UNESCO, la OMS y el Banco Mundial, la edad máxima de un joven es 24 años. Antes de revelar el puesto que ocupó Colombia, les dejo unos datos interesantes de este texto. Primero, que las condiciones generales de los jóvenes en el mundo mejoraron 3.1% en promedio entre 2010 y 2018. Es decir, no mucho y como ya dije, antes de COVID, en el que asumo que se perdieron buena parte de los logros. El bloque en la que más se reflejan avances fue el de la salud, con una mejora del 4.39% con respecto al informe anterior.
la mortalidad juvenil global se redujo 1,6% y los casos de VIH, autolesiones, abusos de alcohol y consumo de tabaco cayeron todos 2% en promedio. Por su parte, la puntuación en educación global incrementó en 3%, jalonado por el sur de Asia, que tuvo un incremento de 16%. Sin embargo, otros factores como el subempleo y la tasa de jóvenes que no va a alguna escuela, se capacitan o trabajan, no tuvieron ninguna mejora. Y el indicador que reportó un mayor impacto negativo fue el de la participación de jóvenes en la política. 102 de 181 países de la medición registraron retrocesos. Y ahora sí, ¿cuáles son los mejores países para ser joven en el mundo según este índice? Por primera vez en esta medición, Singapur obtuvo la mejor calificación, seguido de Eslovenia, Noruega, como siempre, Malta, Dinamarca, Suecia, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Son más o menos los mismos países los mejores para todo, un patrón en los datos de casi todos los capítulos. Todas estas naciones obtuvieron una calificación superior al 0.8, es decir, muy alta, considerando que la medición va de 0 a 1. Y también, como siempre, el primer país latinoamericano que aparece en el ranking es Chile, en el puesto 45, con una calificación de 0.782. Más abajo Costa Rica en la casilla 59, Cuba en la 63, Uruguay y Perú empatados en el 68. Y mucho más abajo, por debajo de Bolivia, Nicaragua y Ecuador, está Colombia en un triste puesto 113. No somos un país para que un joven se desarrolle a sus anchas, con plenitud, sin miedos, pero sí hemos repetido toda la vida y como locos que los jóvenes son el futuro del país. Y no lo podrán ser con el presente que se les ofrece. El video de Mafe Rojas realmente es una excusa para hablar de jóvenes, al menos en los temas que ella menciona. Y me adelanto a darle la mala noticia de que será muy difícil dar con el paradero de una persona que esté, como se dice con desprecio, a su altura. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Querida influenciadora, a juzgar por la cifra de personas que siquiera pasan del bachillerato a cualquier forma de educación superior, el descarte de personas ya es gigante. Vamos en orden y desde niños. De cada 100 niños que entran a primaria, solo 44 se gradúan de bachillerato, más o menos unos 450.000 estudiantes por año, según cifras del Ministerio de Educación. Y de cada 100 de los que se gradúan, solo 39,7% accede a algún tipo de educación superior, según un estudio de la Universidad Javeriana antes de la pandemia. Y de esos más o menos 200.000 que se matriculan al año, el 30% lo hacen en una carrera técnica o tecnológica y el 70% en una universitaria. Pero la ruta se pone más crítica. De los que escogieron carrera universitaria, el 46% no la termina, el 50% en las técnicas o tecnológicas. El resultado de ese estrecho embudo, según cifras del DANE de 2022, es que alrededor de 7 de cada 10 trabajadores colombianos no tiene educación superior al bachillerato y poco más de 1 de cada 10 ocupados tienen título universitario. Así que, querida influenciadora, parece que Colombia no es un lugar para enamorarse según su estándar. Ahora, ya lo hemos escuchado de mil maneras. Países como el nuestro deben apostarle a programas de educación de ciclos cortos, técnicos y tecnológicos como estrategia para impulsar el empleo. Según el Banco Mundial, un técnico gana un 60% en promedio más que un bachiller en la región y 25% que un universitario que abandona la carrera. O a las claras, como lo dice el inversionista y empresario digital Alex Torrenegra, comillas, la idea de estudiar 5 años en la universidad está mandada a recoger, cierro comillas. ¿En qué momento compramos la idea de que la carrera universitaria era el único camino? ¿Qué hacer para derrumbar este paradigma? Esto me dice Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Buena parte de los problemas tienen que ver con la desinformación. Infortunadamente, los jóvenes en Colombia no conocen la importancia de los estudios técnicos y tecnológicos y las oportunidades laborales que se abren con ese tipo de estudios. Algunos piensan que esos estudios son inferiores a los universitarios, cuando realmente pueden tener oportunidades importantes de engancharse en el mercado laboral. Se debe continuar fortaleciendo ese pilar técnico y tecnológico, dando información a los jóvenes sobre cuáles son las oportunidades de empleo y cómo aumentan los ingresos cuando se estudian este tipo de carreras. Se debe además continuar fortaleciendo las acreditaciones de calidad para que cuando los jóvenes entren a estudiar este tipo de carreras puedan tener garantías de que realmente van a aprender lo necesario en un mundo dinámico y cambiante como lo es actualmente el mercado laboral.
Tengo 23 años y para mí lo mínimo es, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Algo de eso escribimos en un reciente capítulo sobre propósitos del 2023. El último informe del índice del dominio del inglés del EFEPI nos rajaba y quedamos diagnosticados con un nivel muy bajo. De 111 países en los que el inglés no es el idioma oficial, ocupamos el puesto 77 en el mundo y 17 en Latinoamérica. También me encuentro con otra encuesta realizada en 2020 a colombianos entre 18 y 50 años por el colegio canadiense Maple Bear. Entre los resultados se destaca que prácticamente todos los adultos, el 87% para ser exactos, se arrepiente de no haberle metido la ficha al aprendizaje del inglés en la infancia. Hey, Super Sam. Yeah. Hey, well, thing when I was friend came from, Oh, yeah? Oh, yeah. Spring out with a space and kind and friends and rains and rain and rain. Really? Oh, yeah. Oh, very nice, very nice. Yeah. Y que el 52% está seguro que de saber inglés sus carreras profesionales serían mejores. Pero estamos hablando de jóvenes. A ver si por este lado nuestra querida influencer tiene mejor suerte de encontrar personas que superen sus mínimos, pero no veo mucha luz. La distancia en Colombia con una segunda lengua es gigante. Entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el promedio de estudiantes que hablan una segunda lengua es del 68,2%. El porcentaje en Colombia no llega a la mitad de ese promedio y escasamente supera el 33%. En ese mismo informe nos vemos superados por países como Brasil, Chile, Perú, Panamá y Argentina. Le hablo a Catalina Ortiz, creadora y primera gerente de Impulsa y excongresista. A su juicio, ¿por qué es importante hablar inglés para un joven y para un país? ¿Y por qué no hemos logrado chulear ese gran reto como sociedad? ¿Qué nos falta? Eso me responde. La verdad es que el que habla inglés tiene empleo. Apenas el 0.4% de la gente que está desempleada habla inglés. O sea que si usted habla inglés, casi que a la fija tiene empleo en Colombia. Un empleo por lo general mejor remunerado. Pero sabiendo eso, el Estado colombiano no ha sido capaz de superar la dificultad que tiene alrededor del inglés y los bajísimos niveles que tenemos a nivel de inglés en los colegios, en las universidades y en la población en general. A nivel de política pública, uno de los grandes desafíos son los profesores. Necesitamos más y mejores profesores de inglés, porque usted no aprende inglés si no tiene los maestros con suficiente nivel de inglés para eso. Y eso, una cosa que se puede hacer es traer gente a que hagan sus prácticas y sus pasantías en Colombia. Eso siempre ha tenido un muy buen resultado. Otro desafío es utilizar las nuevas tecnologías. Es que si bien nadie va a aprender inglés solamente online, el apoyo online sí te permite moverte más rápido y subir de nivel. Otro informe realizado por el Centro de Investigación y Formación para la Educación Superior, CEINFES, encontró que el nivel académico de los estudiantes colombianos sufrió un gran golpe con la pandemia en general, pero fue el inglés la materia que presentó mayor retroceso entre el 2021 y el 2022. Los resultados se miden por nivel de acierto, personas que superan satisfactoriamente las materias. En términos generales, en las 5 áreas básicas del conocimiento, ciencias naturales, sociales, lenguaje, matemáticas e inglés, el nivel de acierto bajó más del 5% de un año a otro, pasando de 52,77% a 47%. En inglés la caída fue dramática. Fueron más de 12 puntos porcentuales, pasando de 70,85% de nivel de acierto a 58,57%. Tampoco superamos los mínimos por este lado. Cerrando el 2022, durante la 14ª Asamblea General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Gaviria habló de una apuesta grande con el bilingüismo, recogiendo la experiencia de Panamá. Le pregunto al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quiero saber cuál es el éxito del modelo panameño y si nos puede adelantar algunas líneas de esa gran apuesta en Colombia. Pero no logro su respuesta. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es, tiene que obtener por lo menos un vehículo. Preferiría motos porque me encantan las motos, pero los carros no me molestan. Eso de vamos en Uber, te mando el carro, nos vemos en la estación del Transmilenio. ¿Es el sueño de un joven tener un carro? Parece que ya no, al menos en países desarrollados. Los llamados baby boomers vienen perdiendo rápidamente interés por el carro particular. Yo recuerdo bien mi época de joven, no veía la hora de tener un carro. Ese se podría decir que era el gran estereotipo del éxito.
En mi caso, después de muchos años de buses y busetas, fue un Renault 4 de segunda. Lo lavaba, lo perfumaba, lo mantenía como un luro. Pero también fueron años en los que se podía andar a buen paso. Bogotá no quedaba a 2 horas de Bogotá, como se dice ahora. No había picos y placas tan desequilibrados y las ciudades no eran tan inseguras. Irse a la costa en carro con una media velada por si se rompía la cadena de distribución era un clásico. Saber instalar esa media velada era de verdaderos conocedores. Saber leer un mapa de papel elevaba a las personas a la categoría de científicos. Cifras curiosas de un estudio de Uber confirman esta tendencia. Para los baby boomers, es decir, los que nacimos entre el año 46 y el 64 del siglo pasado, era requisito en la vida lograr ese bendito pase. El 81% de los míos lo tiene. Por su parte, la generación X, los del 65 al 85 y los millennials, que van desde el año 85 al 95, cuentan con pase en un 78% y un 74% respectivamente. La cifra se cae abruptamente en centennials o de la generación Z, es decir, de los nacidos a partir de 1995. Solo un poco más de la mitad declaran que tienen pase de conducción. Pero hice énfasis en que esta tendencia es muy marcada en países desarrollados porque en Colombia parece que aún persiste la necesidad de comprar vehículos automotores. Nequi, el banco digital con cuentas de ahorro de trámite simplificado o billetera digital, como le dicen los jóvenes, reveló el año pasado un informe basado en su función Metas de Ahorro, que es una especie de bolsillo virtual para guardar plata. Se crearon 166.000 metas de ahorro en 2021, 40,6% fueron hechas por jóvenes entre 13 y 35 años. Y ahí les dejo el ranking de la motivación de estos ahorros. Se los leo de atrás para adelante. Octavo para la universidad, séptimo para diciembre, sexto para celular, quinto para vacaciones, cuarto para carro, tercero para casa, segundo para viaje y en primer lugar, exactamente, para comprar moto. Hablo con el experto en movilidad Darío Hidalgo. Asumo que acá seguimos queriendo movernos en motos o en carros por sistemas de transporte tan deficitarios, pero de pronto existen otras razones. Esto nos dice. Roberto, la aspiración de la moto y del carro como medios de movilidad es muy fuerte después de tanto tiempo y tantos años en que se han promovido como el tema al cual todos queremos llegar. Recordemos propagandas que hablaban de tener carro, casa y beca como las aspiraciones básicas y al mismo tiempo tenemos sistemas de transporte público que no cumplen las condiciones básicas de seguridad, confiabilidad y que se han deteriorado en el tiempo, especialmente el Transmilenio en la ciudad de Bogotá, incluso en Medellín, que tiene el doble del uso de motocicleta que la ciudad de Bogotá. Tenemos que mejorar muchísimo esas alternativas, sobre todo en seguridad y confiabilidad. Las grandes inversiones en metro, tanto en Bogotá como Medellín, tal vez sean parte de mover la gente hacia una mejor aceptación del transporte público. Pues por este lado se aumentan las probabilidades de la querida influencer. Con cifras del DANE del 2022, quedan descartados el 29,1% que se van al trabajo en bus, el 19,9% que lo hacen en un sistema de transporte masivo y, por supuesto, el 19,6% que lo hace a pie. Bienvenidos el 19,1% que le jala a la moto particular y el 11,7% que lo hace en automóvil. Y relajada con los que usan Uber, Didi o taxi, que solo alcanzan el 3,3%. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que ya tenga finca raíz o esté pagando la cuota inicial de su apartamento o casa. En los 90s, este comercial de televisión dio mucho que hablar. Mijito, tú has crecido en esta casa. Aquí están todos tus jugueticos, tu bicicleta, tu balón, tus patines. No vemos ningún inconveniente en que tus amiguitos vengan a visitarte. Pero ¿no crees que has durado mucho en esta casa? Ha durado más que un bombril. No, papá, no exageres. Tampoco he durado tanto. Si dura mucho, es bombril. Un señor de 40 años con saco de rombos aún viviendo con los papás. La porción de jóvenes bombril sigue siendo alta. En la encuesta nacional de calidad de vida del DANE, presentada en 2021 con datos del 2020, se evidenciaba que el 31,2% de las personas entre 25 y 34 años viven con sus padres. Si hay un dato nuevo, debe ser similar en proporción, es decir, 1 de cada 3 adultos jóvenes, querida influenciadora. La cifra, por supuesto, es muchísimo mayor en jóvenes entre 14 y 26 años.
Y ahora vamos a los datos de propietarios de vivienda, que es la verdadera preocupación de Mafe. A 2021, Colombia contaba aproximadamente con 11 millones de hogares, de los cuales 34,7% tienen vivienda propia pagada, 4,7% vivienda propia que aún debe, 38,6% vive en arriendo o subarriendo y 15,4% vive sin pagar. Este no es un país de propietarios y en los grupos jóvenes por supuesto que es mucho más difícil adquirir vivienda. La cifra gruesa es la siguiente: 1.6 millones de hogares jóvenes no tienen vivienda propia y la principal dificultad está en el acceso al crédito. En hogares cuyos jefes son menores de 30 años, solo el 7% es propietario y el 93% habita en otros tipos de tenencia, especialmente en arriendo. Estos bajos números atienden, por supuesto, a la gran cantidad de jóvenes que no se encuentran empleados o que trabajan en la informalidad. La poca experiencia crediticia, la falta de codeudores también son barreras de acceso a la vivienda propia. Por otra parte, un estudio de la firma Home Capital evidencia que la capacidad de comprar vivienda se redujo en un 20,3% entre el 2020 y el 2022. Hay que decir con claridad también que los últimos gobiernos han hecho grandes esfuerzos desarrollando mecanismos y han compensado con subsidios estas limitaciones que tienen el bolsillo de los colombianos. Busco a Diego Alejandro Velandia Rayo, director del Observatorio de Vivienda y profesor de la Universidad de los Andes. Le pregunto cómo hace un joven para meterse en un apartamento en estos tiempos. Esto nos cuenta. Seguramente pensando en la vivienda adecuada para jóvenes no se debería trabajar tanto en que la puedan pagar o no, sino en cuál es realmente el modelo de vivienda, ¿no? La oferta de vivienda adecuada para estos jóvenes. Un joven pensar en meterse en una deuda de 10, 15 años, pues lo va a restringir en muchos aspectos y seguramente cuando termine de pagarlo, su condición de vida va a cambiar. Entonces con áreas muy pequeñas no le va a permitir que su familia crezca y se le va a volver un problema esa vivienda, ¿no? Pues aparecen muchos modelos o muchos modos de habitar nuevos y ahí es donde aparecen nuevas ofertas pensando precisamente en cómo todas estas generaciones cambian sus modos de vida y aparece, por ejemplo, la vivienda compartida y la vivienda en arriendo, que son una gran opción, pensando en que se bajen costos, pensando en que se construyan comunidades, que las personas no estén solas. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es, debe tener pasaporte y visa, por lo menos visa a los Estados Unidos. Querida influencer, frente al pasaporte no he logrado encontrar el dato de cuántos jóvenes lo tienen, pero hay una cifra que nos puede dar luces. Según datos de la consultora Movimetrics de finales de 2021, plena pandemia, solo el 27% de los ciudadanos tiene pasaporte. De esta cifra, 85% lo tiene activo y 15% lo tiene vencido. Las cifras vienen de un sondeo aplicado a 2.000 personas con un nivel de confianza del 95%. Encuentro aquí otros datos, como que el 73% no tiene pasaporte, pero que el 38% de los que no tienen o lo tienen vencido están en trámite de sacarlo. De la visa a Estados Unidos no encuentro casi ninguna referencia. Solo encuentro que el gobierno colombiano está en trámite ante el tío Sam para que nos metan en la lista a la que pertenecen 40 países que no la necesitan para entrar a ese país. A este selecto grupo pertenecen países como el Reino Unido, el primer país al que le retiraron el requisito en 1986. También países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Australia, Islandia, Nueva Zelanda y los países de la Comunidad Europea. Y por nuestros terruños, adivinen quién no necesita visa para entrar a Estados Unidos. Exactamente, Chile, el país que casi siempre brilla en todos los rankings y estudios, también es el único país de este listado en Latinoamérica. Le escribo al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, le pregunto cómo va ese tema y si tenemos posibilidades reales de lograr ese beneficio. Claro, tenemos posibilidades. El proceso de exención de visas de Estados Unidos tiene unas etapas y unos hitos esenciales para su trámite, pero hemos avanzado. Eso toma tiempo y hay que tener paciencia. Mire usted que Colombia, a través del juicioso seguimiento a los procesos, logró la ampliación de la visa de turismo de 5 a 10 años. Además, hoy somos uno de los 14 países con acceso preferencial a los Estados Unidos a través del programa de Global Entry. Además del mecanismo de exención, estamos adelantando esfuerzos complementarios en materia migratoria
migratoria y consular, como el alivio migratorio para los colombianos en situación de irregularidad en los Estados Unidos. Y eso también que en Colombia la Embajada de los Estados Unidos ha hecho más ágil la expedición de visas. Nosotros día a día trabajamos en el fortalecimiento de la relación bilateral y en el cumplimiento de los requisitos para avanzar hacia el objetivo en beneficio de los colombianos. Ahora, en materia de visas, somos un país que ha avanzado en las últimas 2 décadas. De 194 países, podemos entrar sin visa a 129. Y según el reporte de la firma The Henley Passport Index, ocupamos el puesto 33 de 98 países con más restricciones para viajar. La última buena noticia que recibimos fue por parte del Reino Unido, pero ya el engorroso trámite no existe en prácticamente ningún país de Latinoamérica, ni en Europa, ni en exóticos destinos como Marruecos, Israel, Singapur o Qatar. Se nos acaba el programa y nos quedaron muchas exigencias de la influenciadora por abordar, como aspectos salariales, invitaciones a comer por semana, que no tengan hijos, que tengan la vasectomía, que lave platos, que pida domicilios, que lave ropa. Y como dice ella misma... Y acá nos podríamos quedar porque esta lista de estándares es muchísimo más larga. Solo quiero dejar 2 reflexiones finales. Es evidente que el lugar desde el que habló esta persona es un pedestal clasista que se tiene que acabar en Colombia. Ningún joven es pobre porque quiere y videos como estos acentúan las diferencias de clases innecesarias en un país en el que estamos siempre a medio respiro de una fuerte discusión y que ha vivido una guerra por tanto tiempo. Pero también se tiene que acabar la violencia y el acoso en redes. Por equivocado que sea el video, esta influenciadora no debería estar recibiendo amenazas de muerte ni estar encerrada en su apartamento. Creo que los jóvenes merecen más, no para que los escojan como pareja, sino porque es la única manera de honrar esa frase vacía de que son el futuro del país y verdaderamente llegar bien parados al futuro de la humanidad. Abusamos discursivamente de la capacidad que tienen de construir los próximos 100 años en Colombia, pero no les entregamos las herramientas y muchas veces ni siquiera los dejamos brillar. Qué satisfactorio sería ver una juventud con capacidad de decidir, que compra casa porque puede, pero si no quiere, monta un negocio y vive enardiendo con amigos, que tenga asegurada el colegio, la universidad y hasta la maestría, que estudie y no demore en trabajar y que les paguen lo justo por su conocimiento, que su sueño de carro se vea opacado porque pueda transportarse libre y de forma segura y digna en su ciudad, como pasa en muchas partes del mundo, a un precio más bajo y hasta gratis. Pero acá aún sentimos que nunca tendremos sistema de metros ni trenes para recorrer el país. En cambio, sí vemos tiquetes con recorridos de menos de 1.000 kilómetros a 3 millones de pesos. Qué maravilloso sería tener una sociedad de jóvenes bilingües que se tragaron el mundo porque lo entienden, que el pasaporte lo puedan disfrutar aún más porque pueden interactuar más. Qué maravilloso sería que el país le cumpliera los mínimos a esos jóvenes y que fuéramos una sociedad más exigente con los derechos de la juventud que la misma María Fernanda Rojas con su pareja. Soy Roberto Pombo y este fue el 19º capítulo de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Amalia Londoño. Producción de campo, Manuela Garcés. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.